Henry, ¿qué postura tiene el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero ante la pretensión del gobierno de sacarle de los bolsillos de los ecuatorianos el dinero necesario para pagar a los jubilados eh, su bonificación? Ese globo de ensayo, porque no llegó a ser una postura oficial del gobierno, sino de un vocero que lo lanzó para ver qué es lo que pasaba, como no puede ser de esta manera, mereció nuestro rechazo absoluto de entrada. Porque no va a ser que por culpa de la negligencia estatal se pretenda al pueblo ecuatoriano meterle la mano a los bolsillos, ¿me explico? Para con impuestos directos o camuflados tratar de perjudicar al contribuyente y tratar de ajustar lo que es responsabilidad de ellos. Y cuidado, caemos en la trampa de que un fin loable, porque lo es, ponerse al día con nuestros queridos maestros de su fondo de jubilación se hace perjudicando a otros. Así no es la forma, por más que el fin sea legítimo. Y le voy a poner un ejemplo. Yo ya viví esto en los años de correísmo en mi primera legislatura. Cuando le metieron la mano a las utilidades de los trabajadores ecuatorianos, con etiquetas, con discrimen, con todo tipo de situaciones y hasta apodos, porque le llamaban privilegiados, el correísmo no era tonto, vendió una fórmula, que esa platica que se le llevaban, ellos decían que no, que lo tomaban, era para que el Estado pueda pagar la afiliación a la Seguridad Social de nuestras queridas empleadas del hogar o empleadas domésticas. ¿Qué fin más hermoso? No tengo la menor duda. ¿Y qué tiene que ver esa ratificación de un derecho, que es la obligación del Estado, con perjudicar a otros? Los derechos no se consuman violando a las otras personas. Así no funciona la democracia, señor. Más allá de los actos de cantar el himno nacional y ponerse la bandera en la frente. No, la democracia es garantía de derechos para todos. Así que cuidado con esto de aquí, que yo creo que no llegó a ser una postura del gobierno, más allá que no sé si tengan los votos algún día para hacerlo en el Congreso, pero no dejó de ser un globo de ensayo justamente para ponernos a hablar de estos temas y medir las reacciones. Creo que la respuesta fue furibunda, ¿no? Henry, pero a eso vamos a llegar en algún momento. La crisis del seguro social. ¿Cómo la vamos a salvar si no se hace nada por salvarla? ¿Cómo la vamos a redimir si todo señala de que vamos a una quiebra o, como diría... Una quiebra que todavía no tiene quiebra, responsables. Una quiebra y una quiebra anunciada. Que va más allá del tema inclusive de carácter penal, de delitos focalizados, sino en general lo que ha hecho el Estado con los fondos de la gente. Porque son los fondos y los recursos del ciudadano, del afiliado, del que va a ser el jubilado. Jamás manoseados por gobierno de turno. Es uno de los grandes acuerdos que sin perjuicio de la parafernalia y la propaganda han llegado todas las fuerzas políticas en nombre de los ciudadanos. Nunca más un gobierno le puede meter la mano a los fondos de la seguridad social. Ni de frente ni de costado. Ni por asalto, que es la forma de no pagar lo que se debe, como el 40% que el correísmo lo quiso hacer y lo puso en una ley. Gracias a Dios presentamos las respectivas demandas de inconstitucionalidad y ya hubo el fallo de la Corte. Como de manera disfrazada, hay que utilizar los recursos para apoyar e invertir en los proyectos que al gobierno le interesaba, algunos de ellos quebrados de entrada. Ustedes se acuerdan todo lo que hicieron con la Seguridad Social, ¿no? En ciertos proyectos que le interesaba al gobierno. Quebrados y que sirvieron para la inmoralidad. Bien manejada la Seguridad Social, respetando su principio de solidaridad y de subsidiariedad, puede ser una herramienta de desarrollo, una herramienta de prosperidad, como sucede en muchas partes del mundo, con honestidad, evidentemente con responsabilidad, que la seguridad social no solamente que garantice que todos vamos a tener la pensión justa que nos merecemos, por habernos sacado la madre a lo largo de muchísimos años de aporte, sino que sea, insisto, un instrumento de desarrollo. Doctor, es inminente al parecer el llamado juicio político a la ahora sí ministra de Gobierno, María Paula Romo, por 3 situaciones que tienen que ver con el uso de bienes públicos, con el tema de la corrupción y por la muerte de un ecuatoriano en manos de un venezolano hace poco en Ibarra. Esto empata en este momento lo que pasa con la ministra, con también lo que está pasando actualmente con el tema del plan Más Seguridad, esta controversia que hay con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes en este caso? Qué importante la reflexión que usted hace al final. Mire, todos los funcionarios públicos estamos sujetos a control político y a control ciudadano. Eso es inobjetable. El tema de la seguridad que tanto se ha hablado de la ministra y su entorno cercano, yo no tengo la menor duda que tiene derecho a toda la seguridad del mundo las 24 del día. Eso para mí no está en discusión. Yo no voy a caer en la trampa ahora de los defensores, de todo el mundo que se pone a discutir
si su seguridad es privada, si es pública, si es los domingos, si es los lunes. Es claro que debe ser 24 horas al día. Así ha sido siempre con los premiers de la República, con los ministros de gobierno y con todas estas cuestiones que se han puesto. Y más allá que la Contraloría deberá determinar si hubo mal o bien uso de un recurso público, que es el avión, no estamos hablando de los guardaespaldas, no estamos hablando de los anillos de seguridad, ni de las cápsulas, ni de los supositorios, esos términos yo no los entiendo. Vamos a lo de fondo. Si por algo debe ser analizado, responsabilizado y juzgado un premier de la República, un ministro de la política, de gobierno y de policía, es el tema de la seguridad ciudadana. Y en ese tema el gobierno le queda debiendo a la ciudadanía y largo. Evidentemente quien tiene esa responsabilidad política es el ministro de gobierno y policía, en este caso la doctora que estamos mencionando. Así se lo he manifestado a los señores promotores del juicio. Estamos analizando, nosotros no tenemos ningún problema en su mano porque queremos fortalecer la posición que para mí la infracción política más importante tiene que ver con la inseguridad galopante que está viviendo el Ecuador, Guayaquil por supuesto, y que no es una percepción, no lo es. Las estadísticas así lo demuestran. Más allá que si usted conversa con alguno de estos tecnócratas, que yo los conozco, mi respeto a lo personal, son capaces de poner una pantalla que todo está bien, porque le dan la vuelta a todos los números. Pero la prensa todos estos días, en base a la denuncia, ha sacado que, por poner un ejemplo, ya a este mes, cerrado a julio para ser exacto, se cometieron más de 2.500 robos de toda la sumatoria del año 2018. O sea, en casi la mitad del periodo del 2019 hay 2.500 robos más que el año pasado. Y no me vengan con el tema de robo por necesidad o también llamado robo famélico, porque también la pobreza es uno de los indicadores para que aumente la violencia. Cuando es robo con este tipo de situaciones violentas, a mano armada, que no es para nada, se justifica, pues no es para comer, sino de bandas asaltantes y que terminan lamentablemente en violaciones, en muertes, asesinatos, no tiene nada que ver con esa teoría. Asimismo en asesinatos, miren las cifras que sacan oficialmente. Guayaquil, lo más peligroso, el distrito 1 de Guayaquil, el sur de mi ciudad, Los Guamos, el más peligroso que existe. Están a pocos, lamentablemente, a pocos asesinatos, a pocos para completar todos los del año 2018. Y estamos recién habiendo terminado el mes de julio. Insisto, esas son las cifras exactas. Entonces, no es un tema de percepción. Y para mí, esa debe ser la principal causal de corrección del gobierno, o en este caso de nosotros, de señalar la infracción política. Porque yo no le voy a pedir a un ministro de gobierno de policía que sea el que esté con la pistola del chaleco deteniendo. Pero es el director político de esto. Aquí hay un ilustre ex legislador y estamos hablando de los 40 de la democracia. Cuando uno llevaba a juicio político en los primeros años en la Cámara Nacional de Representantes, ¿qué es lo que llevaba a juicio político? Usted llevaba a juicio político la política de un gobierno en materia económica, hidrocarburífera, en materia social, y censuraba ¿a quién? Al ministro, pues. Cuando usted censura al ministro, está censurando, más allá que puede cometer una incorrección puntual o a lo mejor un hecho de corrupción, usted está censurando, maestro, es la política del gobierno en la cabeza del ministro. ¿Usted se acuerda cuando Febres Cordero lo censuró al ministro de Recursos Naturales, Ortega, por subir los precios de los combustibles? Ortega era un caballero, ni hablaba, era casi mudo. Pero censuró la política nefasta del gobierno de hambrear al pueblo elevando los combustibles en época de crisis. Y él fue el censurado. ¿Se censuró a quién? Al presidente Hurtado, a su política. Por citar un ejemplo, nunca se le acusó de un delito, nunca tuvo juicio penal, es una censura política. Y yo me pongo a reflexionar, más allá de si tiene seguridad especial, si tiene a James Bond, si tiene que andar con 4, con 20, y todo eso. Yo no sé de eso, yo no soy pesquisa, yo no estudié para eso. Y más allá de la gente que legítimamente lo está defendiendo, organizadamente, la pregunta es, ¿hay seguridad? ¿Sienten que están seguros? Ese es el tema de fondo. Henry, ¿y ahora se puede censurar las políticas de un gobierno o el trámite es demasiado difícil desde la Asamblea Nacional o Congreso? Siempre se puede hacer. Al final de cuentas lo que valen son los votos ya en el momento de la interpelación. Porque fíjense lo que pasó con la ex canciller María Fernanda Espinosa, un proceso que lo dilataron hasta más no poder. Ahí sí se juntan todos, ¿no? Y el oficialismo a la cabeza para salvarla. Quisieron jugar al tapetazo a que ya vence el año después de su gestión para que no llegue al juicio, pero gracias a la presión ciudadana y de muchos asambleístas, los interpelantes, entre los cuales estuvo la asambleísta Cristina Reyes,
se llegó al juicio. Es una excelente interpelación para demostrar lo nefasta que había sido su intervención. Siempre a favor del socialismo del siglo XXI, detestables de todo punto de vista en el tema de la naturalización del señor Assange, entre otras cosas. Y al final no dieron los votos, porque el oficialismo la salvó. El oficialismo es lo que queda en ese país. Pero los trámites se pueden llevar. Voluntad política y procedimiento previamente establecido. Henry, pero lo más importante es los votos o que el legislador demuestre que está cumpliendo con su función y le diga al país que una persona no está. Obviamente no está es una funcionando. mezcla de varias situaciones que se traducen en votos. Y se lo digo yo, que he sido interpelante de un juicio político al fiscal general del correísmo infiltrado acá, y que tuvo una votación, si no me equivoco, de 129 legisladores, la votación más alta que existió en la Asamblea Nacional. Y yo fui el interpelante y yo llevé el proceso. O sea que sí se puede hacer. Pero también depende de la coyuntura política y el tema de los votos y cómo uno presenta la sustentación del mismo proceso. Las normas están ahí. Las fallas vienen por otro lado. Las fallas vienen, como por ejemplo, ya se está reformando eso en la ley de la función negativa, de que solo se enjuician a los ministros. No, siempre se ha podido enjuiciar a todo funcionario público con rango de ministro de Estado, porque si no mañana usted le cambia los nombres a todos, les pone secretario de la producción, resulta ser que ya no es ministro. Yo toda la vida he sabido que el gerente general del Banco Central tiene rango de ministro, un cargo bastante importante, ahora nadie sabe quién es el gerente del Banco Central. Era sujeto a juicio político, ¿me explico? Pero con estas normas que hicieron los iluminados estos, no sería motivo de juicio político. El presidente de la Junta Monetaria era sujeto a juicio político. Todo funcionario, no importa su nombre, que tenga rango de ministro de Estado, es sujeto a control político. Debe ser. Bajo las reglas actuales, Trabaja el gabinete. con estas reglas sui generis que hizo el correísmo, no será causal de juicio político. Pero sí lo es. Toda la vida un secretario con rango de ministro ha sido motivo de juicio político. Entonces, insisto, vamos a lo de fondo. Se vienen estos procesos y los estaba escuchando en la cabina. Tanto el tema del Consejo de Participación, pero yo me hago una pregunta, porque cuando quieren las fechas las estiran, ¿no? Hace ya varias semanas se aprobó el juicio político de la ex ministra de Salud, también apellido Espinosa. ¿Y cuándo lo ponen en el orden del día? Oiga, Henry, una preguntita un poco suelta antes de que intervenga al cine. ¿Por qué razón los funcionarios públicos ahora son personas ilustres desconocidos? Usted señalaba hace un momento, nadie sabe quién es el gerente del Banco Central. A mí, hace años estoy todos los días en la política, no los conozco. En la época de Hurtado, de Febres Cordero, de Borja, ser gerente del Banco Central de Ecuador era palabra mayor. Me dirán que ya no es el instituto emisor, que era su título, ¿no? Sí, porque que estamos en dolarización. Podrán haber muchas cosas, pero la persona hace el cargo, no el cargo a la persona, ¿no? Usted comprenderá también que el gobierno actual, por citar un ejemplo, que ganó cobijado con la 35, pero todo el gabinete, la mitad creo que votaron por el candidato que quedó finalista de la segunda vuelta. Entonces ya como es un menjurje de ese tamaño, no hay una trayectoria política. Pero espero por el bien del país que más allá que se han autocalificado como un gobierno de transición, no terminen siendo un gobierno intrascendente. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial. Al retornar estaremos ya con las últimas interrogantes para nuestro entrevistado. Vamos a la pausa comercial de inmediato a través del sistema de emisoras Atalaya. Anécdotas, recuerdos y vivencia de personajes destacados. Minutos, 9 con 23 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. Continuamos con nuestro invitado, el asambleísta Henry Cucalón, ya en la parte final de la entrevista. Doctor Cucalón, este fin de semana la Corte Constitucional dijo que se podía eliminar el Consejo de Participación Ciudadana mediante una reforma parcial a la Constitución, y hay algunas reacciones, por ejemplo, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que ha dicho que tiene que hacerlo mediante consulta popular, y el expresidente Correa, que ha dicho que esto reforma la Constitución y que debe de ser mediante una asamblea constituyente. ¿Cuál es su punto de vista? La Corte Constitucional, que es la entidad que tiene que dictaminar cuál es la vía, ha sido absolutamente clara. Y es una tesis que nosotros siempre le hemos propuesto. Que sea el pueblo, que es actor y no espectador de los procesos de cambio democrático, quien lo dirima finalmente en una consulta o referéndum. ¿Cómo? Con trámite de reforma parcial. ¿Y cómo es la reforma parcial? Está establecido en el artículo 442 de la Constitución. Se recogen firmas
el 1% del padrón electoral, cerca de 132.000, 133.000 firmas. 132.632. Si mi memoria no me es ingrata, eso se califica, eso va a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que hacer un trámite que es bastante claro, reforma parcial, que es 2 debates con 90 días de duración máximo, y el resultado de esos debates, en este caso la postura de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, va a ser ratificado por el pueblo ecuatoriano. Me parece el sistema más puro y más excelso que puede existir para este tema. Ahora bien, por ahí este señor que está siendo sometido a un juicio político y no sabe dónde está parado, que es una caricatura de funcionario público, dice que tiene que ser hasta una consulta. Por supuesto, el pueblo, legislatura y el pueblo ecuatoriano. ¿Es una reforma parcial? Sí, porque no atenta derechos, no restringe derechos. Y creo que confunden el carácter de la estructura del Estado con un cambio de modalidad del Estado en sí, porque no estamos cambiando diciendo que la república, que es presidencial y unitaria, va a ser federal o va a ser un sistema parlamentario, por poner un ejemplo. Así que regrese, que coja un folleto de derecho político constitucional y que no esté molestando y que no esté hablando de temas que no conoce ni un ápice. Así que ese será el desafío. Qué bueno que hay una convergencia democrática. Lo que yo sí me pongo a reflexionar es un tema ya no de carácter constitucional, sino de oportunidad. Si finalmente hemos llegado a una consulta que me parece bien, había otras inquietudes que tampoco puedo dejarlas a un lado, respetables, de hacerlo vía enmienda. Cuando es enmienda no hay consulta popular. Cuando es vía enmienda se hace con 2 debates en la Asamblea con 1 año de diferencia para limitar sus funciones. Ya sea limitar o ya sea eliminar, si vamos a una consulta, no va a ser que vayamos solamente por este tema. Debe ser por muchísimos temas que le preocupan a la ciudadanía. Su seguridad ciudadana, la seguridad social y otro tipo de cambios. Porque gastarnos el próximo año, que ya es los últimos meses que le quedan al gobierno llamado de transición, solo gastarnos 40, 50 millones por este tema, que el cual yo siempre he estado de acuerdo en lo conceptual, es desaprovechar una oportunidad de cambio en momentos también de crisis. Entonces, ¿estoy de acuerdo con el fallo de la Corte? Sí, es lo jurídicamente idóneo y correcto. También, en la práctica siempre será positivo, digno de resaltar que es el pueblo a través de firmas que dé esta gran iniciativa, que creo que tiene un gran consenso de una institución que fue un adefesio jurídico creado en Montecristi, que ayudó a consolidar ese autoritarismo institucionalizado que hablamos al principio de la entrevista, más allá de quiénes han sido sus personajes, tanto los nombrados a dedo, los que fueron nombrados por el Congreso, que más allá de algún error creo que hicieron una gran labor, y los que han sido ahora elegidos por el pueblo, sí, en las urnas, y que en su primer momento se han dedicado a errar y a violentar las normas constitucionales. Aprovechemos esa oportunidad para temas de igual o más trascendencia para el futuro de los ciudadanos y principalmente los más pobres. 9:27 minutos. Queremos agradecerle al asambleísta Henry Cucalón por acompañarnos esta mañana en Punto de Vista en Atalaya. A usted.